Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Gil Ginés, Valentina Astudillo, Jesús Delgado y mi persona, Moisés Monte de Oca. A mí me corresponde hablar sobre el primer punto, acerca de las obligaciones, el origen y su fuente. Las obligaciones, o obligatio, como los romanos en esa época conocían las obligaciones, eran para que los hombres cumplieran determinadas conductas, siendo esto un deber jurídico. De lo contrario, si no obedecían, eran sancionados con otros delitos. Justiniano definió las obligaciones como el vínculo jurídico por el cual somos constreñidos con la necesidad, con la necesidad de alguna cosa según las leyes en nuestra ciudad. El origen. En la teoría de Buonafonte, la obligación romana nació en tiempos arcaicos, clasificándose en su cumplimiento dentro de los delitos. Cuando un romano cometía un delito, nacía la víctima o de su familia, nacía el derecho de talión. Esta es la ley que aplicaba ojo por ojo, diente por diente. Luego de esa ley se creó la ley Poetelia. Esta ley se basó en la prohibición de esclavitud, de los romanos. En la fuente de las obligaciones está el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. El contrato era un acuerdo entre dos o más personas, como por ejemplo pueden ser las compraventas o un documento de arrendamiento. El cuasidelito era similar al contrato, pero sin consentimiento entre las partes. El delito era un acto humano que va contra el derecho y contra la ley. Y el cuasidelito era un hecho que genera una obligación entre el autor y la víctima. Y la ley fue agregada posteriormente por comentaristas romanos. Saludos profesor, mi nombre es Valentina Astudillo y en esta oportunidad le voy a hablar sobre los sujetos y el objeto de las obligaciones en Roma. Algunos juristas definían la obligación como un vínculo jurídico que nos impone la necesidad de cumplir con una prestación, de acuerdo con las normas de una ciudad, es decir, una relación entre dos personas, una que tiene el derecho de exigir algo y la otra que está obligada a cumplirlo. Los sujetos de la obligación son dos: el sujeto activo, que es decir, el acreedor, quien tiene el derecho de exigir que se cumpla la obligación, y el segundo, el sujeto pasivo, o sea, el deudor, quien está obligado a cumplir con la obligación. Por ejemplo, si un ciudadano romano le presta dinero a otro, el prestamista es el acreedor y el prestatario es el deudor. En Roma existían distintos contratos donde el acreedor entregaba un bien al deudor. Hay tres principales, como el préstamo o comodato, que es donde el deudor debía devolverle el bien después de usarlo; el arrendatario o arrendamiento, que se usaba cuando el bien era a cambio de un pago; o simplemente una tenencia, que es donde el deudor solo cuidaba el bien. Si el deudor no cumplía o dañaba el bien, debía indemnizar al acreedor. También existía la solidaridad, es decir, la posibilidad de que una deuda fuera compartida entre varias personas. Por ejemplo, una herencia. Si la deuda era indivisible, los dos herederos eran responsables o cualquiera de ellos podía ser demandado para exigir el pago total o completo. En un inicio, esta solidaridad surgió únicamente en casos de herencia, pero en la época postclásica se permitió que naciera de la voluntad de las partes en un contrato, estableciendo principios de que varios deudores podían obligarse conjuntamente a una prestación. Los objetos de la obligación. El objeto de la obligación es la prestación que el deudor debe cumplir, y pueden ser cuatro tipos.
El primero, el daré, que es dar algo como transferir la propiedad de una cosa. Por ejemplo, cuando alguien vende un terreno. El segundo, el faceré, que significa hacer algo, como realizar un servicio. El tercero, que es no faceré, que es no hacer algo. Por ejemplo, alguien se compromete a no abrir un negocio o algo que compita con otro. Y por último, el prestaré, que implica garantizar un resultado o hacerse responsable de algo. Por ejemplo, si alguien alquila un caballo y lo devuelve herido, debe pagar por todos los daños. Si el deudor incumplía la obligación, debía responder con su patrimonio, es decir, pagar una indemnización. En los primeros tiempos, las consecuencias eran más graves y podían afectar a las personas del deudor. En lo que va a su evolución histórica, la forma en que los romanos entendían las obligaciones fue cambiando con el tiempo. En la primera fase arcaica, las obligaciones nacían sobre todo de los delitos. Si alguien cometía un delito, la víctima o su familia tenían derecho a vengarse. Pero esto con el tiempo se convirtió en derecho a recibir compensación económica. Luego apareció el nexo, una forma de obligación donde el deudor no solo compartía sus bienes, sino que también su persona. Esto significaba que el deudor podía quedar sometido al acreedor hasta que pagara su deuda. Incluso a veces un miembro de su familia era entregado como rehén. Esto cambió con la Lex Potelia Papiria, una ley que se aprobó y que gracias a ella se prohibió el nexo. O sea, el deudor ya no se podía ser esclavizado por sus deudas. Se estableció que solo correspondería con sus bienes y no con personas. Los acreedores no podían cobrarse tomando los bienes del deudor en caso de impago. Este cambio fue muy importante porque permitió que las obligaciones pasaran a ser patrimoniales y más justas. Y para concluir, podemos decir que en el derecho romano esto sentó las bases del concepto de las obligaciones que seguimos usando en la actualidad. Al principio, las obligaciones tenían carácter personal, donde el deudor puede incluso ser esclavizado. Con el tiempo evolucionaron hasta ser de carácter patrimoniales, protegiendo al deudor y limitando la responsabilidad de sus bienes. Muchas gracias. Mi nombre es Ginekil y en esta oportunidad estaré hablando sobre las clases de obligaciones en la época de Roma, la cual se clasificaban de la siguiente forma. Atendiendo a los sujetos, ambulatoria, se daban los siguientes casos en cuanto a los sujetos involucrados. A sección A. En el caso de la obligación de pagar los daños causados por un animal, esclavo o hijo, la responsabilidad recae en el dueño de estos sujetos. Es decir, si un animal, esclavo o un hijo causaba daño a otra persona, el propietario o responsable legal de dicho sujeto debía hacerse cargo de indemnizar todos los daños causados. No obstante, el dueño de estos sujetos en época de Roma era el pater familiae. Como jefe de familia tenía que responder por todos los actos de todos los miembros de su familia y de los sujetos que estuvieran bajo su responsabilidad legal. La sección B. En relación a la obligación de pagar impuestos vencidos, esta recae en el propietario, enfiteuta o superficiario del bien inmueble. Aunque el impago de los impuestos haya sido provocado por otra persona, como en el caso anterior de los propietarios, la responsabilidad de saldar la deuda recaía en el titular actual del bien. A sección C. En cuanto a las obligaciones de restituir bienes adquiridos con violencia a cualquier persona que haya obtenido un beneficio a través de medios violentos o que posea un bien obtenido de forma ilegal, tenía la obligación de restituir dicho bien. Finalmente, la obligación de reparar muros recae en el propietario del inmueble sirviente en el momento en que se producía la necesidad de reparación. Seguidamente tenemos a la clase parciaria. En esta modalidad hay un acreedor y varios deudores, o varios acreedores y un deudor, pero solo existe una obligación compartida que los une. Cada acreedor tiene derecho a exigir una parte proporcional de la deuda total. Es decir, la obligación se divide entre ellos y cada uno puede reclamar su porción correspondiente. Mancomunada. En este tipo, cada uno de los acreedores tenía derecho a exigir el total de la deuda al deudor, pero el deudor solo tiene la obligación de pagar una vez. En otras palabras, los acreedores están unidos en su crédito y cada uno podía reclamar la totalidad de la deuda al deudor, quien solo tendría que realizar un pago completo. A prorrata.
En este caso, tanto los acreedores como deudores contribuían de acuerdo con su participación en la obligación total. Cada parte paga o recibe en porción a su porcentaje en la deuda, lo que significa que el monto total se divide equitativamente entre todas las partes involucradas. En resumen, esta clase de obligaciones enfatiza que los acreedores y deudores establecen diferentes formas de distribuir la responsabilidad y los derechos en una obligación compartida, considerando cómo se dividen las obligaciones entre las partes involucradas. Solidaria y correal. Si se trata de varios acreedores, se habla de correalidad o solidaridad activa. Si hay varios deudores, se refiere a correalidad o solidaridad pasiva. La correalidad activa se refiere a la situación en la que varios acreedores tienen derecho a reclamar el cumplimiento de la obligación en su totalidad a cualquier deudor. En este caso, cada acreedor puede exigir la totalidad de la deuda a cualquiera de los deudores, y el deudor que pague que queda liberado de la obligación frente a todos los acreedores. Por otro lado, la correalidad pasiva se da cuando varios deudores están obligados a cumplir con la totalidad de la deuda, pudiendo el acreedor exigir el incumplimiento a cualquiera de ellos. En este caso, cada deudor responde de la totalidad de la deuda frente al acreedor, aunque posteriormente puede repetir contra los otros deudores para obtener el correspondiente reembolso. En cuanto a la solidaridad, se refiere a la situación en que, tanto en el caso de varios acreedores como de varios deudores, cualquiera de ellos puede reclamar a cumplir la totalidad de la obligación sin necesidad de consentimiento de los demás. Por ejemplo, si son varios acreedores solidarios, cualquier acreedor puede exigir el total de la deuda al deudor. En caso de varios deudores solidarios, al acreedor puede exigir la totalidad de la deuda a cualquiera de los deudores. En derecho romano, las obligaciones solidarias podían realizarse a través de contratos, testamentos o por disposiciones de la ley. En el caso de que existen varios acreedores y varios deudores al mismo tiempo, se trata de una correalidad o solidaridad mixta. En este tipo de obligaciones, cada acreedor tiene derecho al crédito íntegro y cada deudor debe pagar la deuda en su totalidad. El pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación y libera a los demás. El deudor que realizó el pago puede luego reclamar a los otros deudores la parte que le correspondía, al igual que los acreedores pueden exigir su parte al acreedor que recibió el pago. Para que existiera esta correalidad o solidaridad mixta, era necesario que existiera un caso previo por escrito entre los coacreedores o codeudores, en el que se estableciera la forma del cumplimiento de la obligación entre ellos. En caso de no haber acuerdo por escrito, la obligación se considerará como mancomunada, donde cada acreedor solo puede exigir su parte proporcional de la deuda a cada deudor. Atendiendo al objeto, divisible e indivisible. En las obligaciones divisibles, el objeto de la prestación puede ser fraccionado o dividido en partes sin que su esencia se vea afectada. Esto significa que la obligación se puede cumplir parcialmente, cumpliendo cada parte con una porción de obligación total. Por ejemplo, si se tiene la obligación de entregar 100 kilos de arroz, esta prestación es divisible porque se puede entregar en diferentes lotes en menor cantidad, con 20 kilos en 5 entregas. En este caso, la esencia de la obligación de entregar 100 kilos de arroz se mantiene intacta aunque se cumpla en parte. En cambio, la obligación indivisible, el objeto o prestación debe ser cumplida en su totalidad o de manera completa, sin posibilidad de dividirlo sin modificar su esencia. Por ejemplo, si se tiene la obligación de entregar un caballo, no se puede entregar una parte del caballo como complemento parcial de la obligación. La entrega debe ser completa para cumplir con la obligación indivisible. Genérica y específica. Las obligaciones genéricas y específicas son dos tipos de obligaciones presentes en los contratos de préstamo o de entrega de cosas. Las obligaciones genéricas hacen referencia a la devolución de un bien similar al prestado en caso de pérdida o deterioro, es decir, el deudor puede cumplir con su obligación devolviendo cualquier bien de la misma especie. Por ejemplo, si se presta un libro y se pierde, se puede devolver otro libro de la misma categoría. Por otro lado, las obligaciones específicas requieren la devolución del bien prestado en su forma original, es decir, el deudor debe devolver el bien exacto que le fue entregado. Si el bien prestado se daña o se pierde, el deudor está obligado a realizar una restitución específica del objeto sin poder sustituirlo por otra similar. Las obligaciones alternativas son obligaciones
son obligaciones en las que el deudor puede elegir entre cumplir una prestación u otra, de acuerdo con lo establecido en el contrato o acuerdo entre las partes. Por ejemplo, si un deudor tiene la obligación de entregar una suma de dinero o un bien determinado, puede elegir cuál de las dos opciones prefiere cumplir. Las facultativas son aquellas obligaciones en las que el deudor se compromete a cumplir una prestación específica, pero tiene la facultad de liberarse de esa obligación cumpliendo con otra prestación distinta. Por ejemplo, si una persona está obligada a reparar los daños causados por su animal, puede librarse de obligación a la autoridad correspondiente, atendiendo al derecho del cual provienen. Las obligaciones civiles son las protegidas por acciones del ius civiles, que es el conjunto de normas y principios del derecho civil romano, mientras que las obligaciones honorarias son las protegidas por acciones del ius honorarium, que es el conjunto de normas y principios establecidos por el pretor en su jurisdicción. Atendiendo a su eficacia procesal, las civiles eran obligaciones provistas de una acción que permitían al acreedor cumplir judicialmente al deudor en caso de incumplimiento. Las naturales eran aquellas que, aun cuando carecían de acción, producían consecuencias jurídicas. Así, el acreedor insatisfecho podía retener el importe de lo pagado voluntariamente por el deudor, si éste pudiera alegar pago del indebido. Muchas gracias por su atención. Esto fue toda mi participación. Buenas tardes, cordial saludo, mi nombre es Jesús Eduardo Delgado, soy estudiante de la sección 2 de Derecho Romano con el profesor Luis Blanco y les voy a hablar de los efectos de incumplimiento de las obligaciones, dolo, culpa, fuerza mayor, caso fortuito. En el caso de dolo, les voy a hablar que en el derecho romano se refiere al incumplimiento internacional y deliberado de una obligación con pleno conocimiento de las consecuencias dañinas que tal acción podría causar al acreedor. Implica mala fe por parte del deudor, quien no solo incumple, sino que actúa con la intención de perjudicar. Sobre la culpa, le puedo decir, en las obligaciones romanas se asociaba a la negligencia o falta de diligencia del deudor. No había intención de dañar, pero la omisión del debido cuidado deriva en perjuicio. Se dividía en culpa lata y culpa levis. Se clasificaba en instructos lata y culpa levis. Se clasificaba cuando el deudor incumple el estándar de un buen padre de familia. En concreto, cuando incumple su propio estándar de cuidado habitual. La culpa demostraba la responsabilidad del deudor por no prever o evitar un daño que era razonable, anticipable. Le puedo hablar de la fuerza mayor, que incluía eventos inevitables, imprevisibles, de origen externo, como desastres naturales, guerra o epidemias que imposibilitan el cumplimiento de las obligaciones. En este caso, el deudor no era considerado responsable, ya que el evento estaba fuera de su control. En el derecho romano, la fuerza mayor se reconocía como una causa de exoneración de responsabilidad, siempre que el incumplimiento no derivara de la negligencia previa del deudor. Y en el caso fortuito, le puedo hablar, se refiere a eventos inesperados y accidentales, aunque no necesariamente de origen externo, que impidan el cumplimiento de la obligación. A diferencia de la fuerza mayor, el caso fortuito podía surgir de circunstancias internas o de situaciones especiales, impredecibles, como la muerte repentina
como en caso fortuito, el deudor era liberado de responsabilidad, salvo que existiera un pacto en contrato. Ese es todo mi análisis.